Jorge Rey Balsaqui, soy director del Instituto de Formación Docente de Virtual Educa y vamos a hacer un cambio en la programación porque me dijeron que el moderador de este panel, el señor Emilio Sebadúa González, no va a poder llegar por ahora por un problema en el tránsito, así que vamos a adelantar por lo menos mi charla y después a continuación los que están ya programados en sus respectivos carpetas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Instituto de Formación Docente de Virtual Educa y específicamente sobre el posgrado y la maestría en entornos virtuales de aprendizaje. Creo que muchos de ustedes ya han visto un folleto, yo pensaba traerlo para las 5 de la tarde cuando me tocaba justamente la charla, si no después se los acerco, el folleto respectivo que habla un poco sobre lo que es el posgrado y la maestría. Pero en realidad yo más que hablar sobre las características del programa, lo que quería hablar es un poco sobre la metodología que estamos utilizando en este tipo de programas. ¿Por qué empezamos nosotros a trabajar sobre el tema de la capacitación docente en forma virtual? Bueno, hay una gran paradoja, por así decirlo. Yo supongo que la mayoría de ustedes son profesores, ¿no es cierto? Si yo les preguntase a ustedes, ¿quién de ustedes no recibió formación presencial antes de ser profesores presenciales? Me dirían, pero esa es una verdad de perogrullo, realmente no tiene sentido preguntar eso, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, muchos de los docentes virtuales que hay o que han habido en estos últimos años no han tenido una formación virtual como alumnos. Es decir, una de las cuestiones que seguramente ustedes deben saber quienes son alumnos virtuales o han sido alumnos virtuales, por ejemplo, el tema de la soledad, el tema de la interacción que es distinta al de una clase presencial. Evidentemente, hay una serie de cuestiones en las modalidades que son muy diferentes en la presencialidad que en la virtualidad. Entonces, un poco es por eso que nosotros habíamos visto esa carencia que existía en el ámbito específicamente universitario, en la formación de los profesores. Porque vieron que el tema de la educación virtual, digamos, comenzó a eclosionar de alguna manera en el ámbito de las universidades hispanoamericanas hacia aproximadamente 2002, 2003, 2004, dependiendo, digamos, de la región, y sobre todo con mayor intensidad en estos últimos 3 o 4 años. Pero en algunos casos los rectores lo primero que hacían era decirles a los encargados del departamento de informática, bueno, queremos que tenemos que tener un departamento de educación virtual o una carrera virtual o algo por el estilo, ¿no es cierto? Algunos de ustedes seguramente lo habrán experimentado. Y la idea, digamos, es que esta no es una temática que pase obviamente o necesariamente sobre los aspectos tecnológicos o informáticos, sino específicamente sobre los aspectos pedagógicos, ¿no? O sea, hay una incumbencia pedagógica que hay que retomar. Entonces, desde Virtual Educa comenzamos a desarrollar un posgrado que asumiese de alguna manera estas carencias, digamos, y las transformase en potencialidades hacia cada uno de los profesorados. En los últimos tiempos, yo voy a comenzar con esta que a su vez va a ser la última diapositiva, que es el portal mismo que tenemos hoy, recientemente lanzado, del Instituto de Formación Docente de Virtual Educa, que es muy simple, es www.virtualeduca.org/IFD de Instituto de Formación Docente, ¿no? Y ahí ven 3 grandes bloques. El de la izquierda es el posgrado, especialización en entornos virtuales de aprendizaje, el del medio que es la maestría, de la cual voy a hablar un poquito al finalizar, y el de la derecha son los cursos de extensión en tecnología de educación sobre específicamente lo que se denomina hoy modelos 1 a 1. Vamos a hablar ahora entonces sobre el tema del posgrado, el del ámbito izquierdo, ¿no? Que es donde tenemos la mayor experiencia en estos últimos prácticamente entre 4 y 5 años.
¿Cuáles son las características que, a nuestro entender, debería tener un tutor de entornos virtuales de aprendizaje, de las competencias? Una la didáctica, otra la tecnológica y otra la tutorial. Bueno, la didáctica nosotros no nos vamos a meter porque asumimos la idoneidad profesional que puede llegar a tener cada uno cuando sale de su respectivo profesorado o universidad. La tecnológica, porque hay muchos que justamente tienen algún tipo de carencias en este sentido, y en la virtualidad, yo no digo que necesiten ser programadores específicos o tecnólogos, pero sí digamos que no tengan aprehensión a, digamos, a la tecnología. No puede haber un tutor que sea una persona que lee su correo electrónico una vez por semana, por ejemplo, ¿no? Digamos, aunque parezca absurdo, existen. Y finalmente, la que a nosotros más nos interesa, que es la competencia de tipo tutorial, que son justamente las competencias totalmente diferentes a las que existe en el ámbito presencial. Muchas veces yo lo digo, cuando uno es o ha sido profesor, digamos, en el ámbito presencial y sabe que sus alumnos un lunes a la mañana están medio dormidos, bueno, e inflexiona la voz para que se despierten o lo que fuese. Bueno, en este caso, digamos, en la virtualidad, digamos, esas competencias ya no existen, digamos, no puedo elevar la voz para nada en la virtualidad y tengo que tener otro tipo de competencias que aprender, que generalmente esas no se enseñan en los profesorados. Y cursar virtualmente, digamos, a nuestro entender requiere una plataforma completa y sencilla, es decir, yo no quiero una plataforma en la que tenga que estudiar el funcionamiento de la plataforma y perderme, digamos, un mes, 2 meses, o que sea poco amigable, ¿no es cierto? Una fuerte y sistemática acción tutorial, estamos hablando de que estos son posgrado, cursos o maestría, en definitiva todos se limitan a bimestres, en donde no sean autoasistidos, ¿no? En donde haya una fuerte y sistemática acción de parte de los tutores. Ese es el corazón para nosotros de toda esta metodología. Una gran cuota de interactividad, no solamente entre profesor, tutor y alumno, sino entre alumnos entre sí, que es lo que propiciamos. Que haya trabajo colaborativo y que se desarrollen materiales propios y específicos para ese curso, esa materia o lo que fuese, ¿no? No es cuestión de subir un libro que ya está impreso en formato papel, transformarlo en un PDF y subirlo, ¿no? Es decir, la metodología tiene sus características propias, como ya sabemos, y su lenguaje propio, y por eso es que hay que desarrollar unos materiales específicos. El antecedente de este posgrado es un posgrado que desarrollamos en una universidad argentina nacional, la de 3 de febrero, justamente para capacitar a sus profesores. Esto fue aproximadamente en el año 2005. Y hacia el año 2007 lo lanzamos desde Virtual Educa para todos los países de habla hispana y comenzamos con algunas universidades como la Autónoma de Santo Domingo, como la Tecnológica de Perú, como la de Panamá. Bueno, varias universidades. En este momento tenemos presencia en todos los países de habla hispana y en diferentes universidades. Lo voy a decir esto rápidamente porque vuelvo a repetir que está el folleto para que puedan ahondar en esto. Digamos, el plan de estudio se compone de 4 bimestres. El primer bimestre tiene 2 materias, se cursan simultáneamente. Una es prácticamente lo que sería la tutoría en entornos virtuales y otro sobre cómo expresarse en estos entornos, la comunicación y comunicación visual en los entornos virtuales de aprendizaje. En el segundo bimestre ya se trabaja sobre lo que es la producción de materiales didácticos y cuáles son las teorías que soportan el aprendizaje virtual. Imagínense que hay gente que proviene del ámbito pedagógico, que esto ya lo conoce, pero hay gente que proviene del ámbito de la tecnología que las teorías pedagógicas las desconocen, ¿no es cierto? En el tercer bimestre tenemos una segunda materia de materiales didácticos, de producción de materiales didácticos, y ahí ya ahondamos sobre lo que son las herramientas tecnológicas basadas en Web 2.0. En el cuarto bimestre trabajamos sobre lo que es la gestión de docente de plataformas, es decir, del otro lado, ya no del usuario, sino de quien administra, y finalizamos con un proyecto de educación virtual específico de acuerdo a la materia que esté desarrollando ese docente,
que ya dura un mes más, o sea, 3 meses en total, esta última materia. Finalmente, las características, ¿cuáles son? Es totalmente virtual y asincrónico, no hay ninguna instancia de tipo presencial. Las tutorías son siempre permanentes, el campus tiene una interfase muy amigable, las clases son semanales, es decir, no voy a esto de que se puede hacer, me preguntan muchas veces, ¿se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar? Sí, lo puedo hacer a las 3 de la mañana en pijama, no hay ningún problema. Lo que no puedo hacer es pasarme de los tiempos de entrega, digamos, de lo que son, por ejemplo, cada 15 días una entrega porque si no, se extenderían los bimestres innecesariamente, ¿no? No es al ritmo de cada uno, ¿eh? Esto lo quiero dejar bien en claro. Y hay una certificación final del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI y propiamente de Virtual Educa. Esta es la plataforma, se los muestro, una plataforma, ya les digo, muy amigable, no voy a andar en esto tampoco porque hay muchas plataformas parecidas. La nuestra se denomina Educativa, es una plataforma argentina que está extendida prácticamente en toda Latinoamérica y en España también. Acá ven, bueno, 2 pantallas que he capturado sobre lo que son algunas de las interfaces de las materias. Bueno, ahora, ¿cuál es el diseño curricular que nosotros hemos tenido para esto? Bueno, primero, digamos, se puede poner, digamos, cuando uno hace un diseño curricular, 20.000 cosas, pero evidentemente tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un equilibrio entre lo que deseamos y lo que realmente podamos hacer, ¿no es cierto? Las materias son bimestrales y en esto tenemos que tener en cuenta cuáles son los límites temporales, los límites en cuanto a tiempo. Hay límites en cuanto a tiempos de la virtualidad y límites propios de que los alumnos son adultos activos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces eso no se piensa. Son adultos activos que están trabajando, ¿no es cierto? Está bien, se han incorporado a un posgrado, una maestría y tienen que dedicarle el tiempo. Yo siempre digo que esto no es educación light o educación de segunda categoría. Hay que dedicarle esas 10, 12 horas semanales. Pero evidentemente también desde el punto de vista del docente debemos considerar este tiempo que no es el tiempo que tiene un alumno en la universidad, que generalmente es un tiempo más amplio. ¿Y cuáles son las inexperiencias que nosotros vemos en nuestros alumnos? De 2 tipos. Unas, las informáticas, ¿no? Generalmente de los que provienen de las humanidades pedagógicas, y otra de las pedagógicas propiamente dichas, que son de los que provienen del ámbito tecnológico. Si me dijesen cuáles son las más, les diría que las pedagógicas, aunque no lo crean, ¿no? Es decir, son las mayores inexperiencias que nosotros vemos. Y en ese diseño curricular tenemos siempre que balancear la extensión de lo que queremos y la profundidad en cada una de las materias. Muchas veces a algunos alumnos nos piden más de eso. Bueno, a eso les damos material extra, digamos, si lo quieren trabajar, pero no lo ponemos dentro de esa currícula que dura 2 meses, porque si no, digamos, estaríamos quizás extendiendo algunos temas y no podríamos llegar a otros que sí nos interesan. El tema de las actividades, hay que ser coherente con lo que se postula y si nosotros trabajamos en entornos virtuales, como docentes tutores tenemos que ser justamente coherentes entre lo que propiciamos y no mandarles, por ejemplo, mensajes por afuera de la plataforma, ¿no es cierto? Sino, es decir, trabajar todo en ese entorno virtual que estamos haciéndolo. Segundo, digamos, dentro de las actividades, ir más allá de los foros. Generalmente se dice, bueno, utilicen el foro para expresarse, digamos. Eso está muy bien, digamos, pero tenemos un montón de otras actividades que nosotros podemos ir desarrollando en cada una de las materias. Los foros, sí, es el corazón, digamos, de la plataforma, digamos, es el corazón de las actividades y sobre el cual nosotros nos podemos mover. Pero hay otras actividades lindantes a ellas que es muy útil que se puedan llegar a aplicar. Si no, se transforma en algo monótono de leer y participar y nada más que eso. Tenemos en Latinoamérica, lamentablemente, una tradición de los posgrados fáciles, ¿no? Y cuando digo los posgrados fáciles es que me dan el titulito y eso me sirve. Y lo primero que pregunto es por dónde está certificado. Y realmente me he encontrado casos, les digo la verdad, de gente que me dice, uy, pero en este posgrado hay que estudiar. Digo, bueno, de eso se trata, ¿no? Justamente. Pero
la realidad muchas veces que nosotros vemos es que muchos de los posgrados es presentar una monografía, un trabajito final, una tesina chiquitita, digamos, o algo por el estilo, ¿no? Y acá realmente hay que trabajar, digamos, semanalmente hay que entregar trabajos, ¿no? Entonces, hay gente que evidentemente ante esa situación deserta, ¿no? Y segundo, que cuando se dice, y algunos tecnólogos lo descubrieron ahora, digamos que esto es centrado en el alumno, centrado en el alumno quiere decir eso, que digamos el alumno tiene que llegar a su casa, prender la computadora, poner su usuario y contraseña en la página correspondiente, bajar los materiales, leer el correo, participar en los foros. Nadie le va a hacer eso, digamos, u otra persona. En cambio, presencialmente muchas veces uno va, se sienta, se duerme durante un cuatrimestre, da el examen final bien y aprueba. Eso nos ha pasado, ¿no es cierto? Bueno, en la virtualidad eso no existe, digamos, hay que participar, ¿eh? También nosotros presentamos actividades que son incómodos para personas adultas. Muchas veces con chicos podemos trabajar cierto tipo de actividades y no ponen mayor reparo, pero con personas que ya tienen mañas, que ya tienen ciertas formas de actuar, es difícil decirle, bueno, ¿cómo haría usted para poner una seguilla de pasos para pintar una casa de color verde para una persona ciega, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le indicaría eso? Y ese tipo de actividades lo desarticulan a un profesor universitario con sus títulos y todo lo demás, y a veces se niegan a hacer eso o les molesta, y dice, pero ¿por qué tengo que hacer yo este tipo de cosas? ¿No? Pero es un repensar, digamos, de la didáctica, justamente. También nuestras aulas virtuales. Nosotros rescatamos este concepto de aula virtual, ¿no es cierto? No solamente el de aula virtual, sino el concepto de aula en sí, que muchas veces está defenestrado en un montón de conferencias, antes y durante y ahora en el Congreso. Se defenestra muchas veces este concepto de aula que ya está perimido y que la educación extendida y que los chicos aprenden mucho mejor fuera de sus casas que adentro del colegio y este tipo de cosas. Muchas de las cosas son ciertas, pero tampoco debemos olvidarnos de nuestra función, que es en el caso de los docentes y en el caso de quizá quienes tenemos algún otro tipo de actividades, en las que tenemos que pensar no para un pequeño grupito y con eso hacemos una experiencia piloto y lo mostramos a todo el mundo y que queda muy bien sobre la experiencia, sino en la masividad, cuando tenemos que llegar a 20 millones de alumnos, por ejemplo, en un país grande como este, como Argentina, como Colombia, es decir, en esos lugares hay que pensar en la masividad, no en experiencias piloto chiquitas solamente. Nosotros hemos rescatado ese concepto de aula, dándole al docente los atributos que tiene, que es, digámoslo así, porque esta es otra de las cosas que últimamente he escuchado, que el docente es nada más que un facilitador, digamos, en estos entornos, ¿no? A mi entender, el docente en estos casos, que se recompone su rol, ya es un arquitecto de los trayectos de información, digamos, o de formación que tienen los alumnos, digamos. No es solamente estar ahí al lado, digamos, y decirle, estudia esto, mira esto en este sitio web, Y en definitiva, el docente, en estos entornos, ¿qué le pedimos? Hacer lo mejor que todos estos verbos que hacen el entorno presencial, también es que le pedimos que los haga en el entorno virtual. Ni más ni menos. No estamos diciendo que se transforme en un marciano, cosas por el estilo, ¿no? Es decir, que haga las cosas que hace en el entorno presencial bien, las vuelvas a hacer ahí también con la metodología correspondiente. Nuestras aulas virtuales no es un lugar de búsquedas de tesoro, es decir, ahí está todo concentrado, digamos, todas las cosas que tenga que hacer están ahí concentradas, pero también es un lugar donde nosotros ponemos puertas y ventanas abiertas al exterior. Quiero decir esto, hay actividades que están concentradas para que se dé ese término de que hay un grupo, estoy con un grupo de 30, 25, 30 personas que son compañeros míos y no que un día entra uno, otro día otro, decimos, tengo un grupo de compañeros como en el aula presencial. Pero también tengo posibilidades de salir afuera, digamos, haciendo otro tipo de actividades, sobre todo con herramientas de la web 2.0 que hay ahora. Nuestro cuerpo docente es un cuerpo docente amplio, en este momento ya estamos en cerca de 40 docentes, la mayoría somos argentinos, pero estamos incorporando exalumnos de otros países que hemos tenido en estos últimos años. El estilo de trabajo docente, nosotros decimos que no hay que hacer ni
ni maestra de jardín de infantes ni el profesor de tenis. ¿Vieron el profesor de tenis que aunque la tienen para ahí arriba le va diciendo muy bien chicos? Bueno, eso no es, digamos, la forma de porreo, ¿no es cierto?, que nosotros queremos cuando interviene en los foros de discusión. Ni tampoco es un jardín de infantes que le está diciendo las consignas, porque como dije antes, son adultos activos, ¿no? Y el docente interviene cuando realmente tiene que intervenir, no para cortar la discusión. También que tenga respuesta inmediata, es decir, no queremos ese tipo de tutor que entra una vez, como dije antes, una vez cada tanto, ¿no es cierto? El tutor está permanentemente, digamos, ahí, aunque no conteste dentro de las próximas horas o minutos, pero contesta, digamos, con asiduidad, ¿no es cierto? Es un docente proactivo, es decir, siempre decimos que tiene que ser un docente que tome la iniciativa, y en los foros de discusión cuidamos mucho, digamos, sobre todo el tema del lenguaje, las intervenciones, esos maestros o esos alumnos que quieren tomar las riendas del foro por encima del responsable, del tutor en este caso, entonces, o si el tutor lo hace mal, por ahí ya pone una consigna final o le dice, no, esto está mal, y entonces los demás alumnos ya no participan. Entonces hay que tener un equilibrio, digamos, entre lo que uno dice y cuándo lo dice, y de la manera en cómo la dice, ¿no? En el trabajo colaborativo tampoco tenemos que idealizar la herramienta, es decir, no porque tenga la plataforma un blog o un wiki van a ser lectores, escritores de por sí mismos, ¿no es cierto? Muchas veces se idealiza que la herramienta es proactiva para ese tipo de actividades, no lo es. Y en general hay dificultades, esto lo hemos notado, para producir en grupos en entornos virtuales de aprendizaje. Esta es una característica que no es tan fácil. Nosotros hemos puesto wikis, de hecho hay una materia que se trabaja, digamos, sobre herramientas web 2.0, y en los wikis muchas veces tenemos estos inconvenientes de producir en trabajos colaborativos. ¿Qué evaluamos? Evaluamos el desempeño durante los 8 meses de cursada y también la presentación de trabajos y los objetivos que tiene cada una de las asignaturas. Los materiales son propios y específicos en cada una de las asignaturas, todos están desarrollados en PDF y en algunos casos tienen algunas cuestiones multimediales también. En este momento tenemos más de 1.500 egresados que están trabajando en Latinoamérica en diferentes universidades. Las próximas cohortes empiezan el 3 de agosto y el 5 de octubre de este año. Bueno, hasta acá lo del posgrado, y poquito más les cuento lo que hemos hecho ahora. Con todos esos egresados nos pedían algo más. Algo más, obviamente el escalón siguiente es una maestría. Entonces desarrollamos en conjunto con ya ahora una universidad que lo certifique, que en este caso es la Universidad de Panamá, la maestría en entornos virtuales de aprendizaje para los exalumnos del posgrado. Y esta maestría ya se compone ahora de 2 bimestres más con un proyecto de intervención en cada uno de esos bimestres. En el primero de estos bimestres, que en realidad es el quinto, se trabaja lo que es educación en la tercera década de la web y ecosistemas digitales en entornos virtuales de aprendizaje. Y en el último bimestre, 2 materias que ayer presentamos a las 3 de la tarde, una se llama Realidades Híbridas y la otra es Narrativas Digitales, ¿no? Con estas 2 materias culminamos, digamos, lo que sería una maestría y se hace el proyecto de intervención. Finalmente, lo que son los cursos de extensión, por todo lo que hemos visto, digamos, últimamente, en los prácticamente 2 últimos años, primero con Uruguay, que fue el que tuvo el plan Ceibal del modelo 1 a 1, ahora Argentina, que tiene el programa Conectar Igualdad con 3 millones de computadoras, y otros países que se están incorporando con esta modalidad en el ámbito de la educación primaria y secundaria fundamentalmente. Hemos desarrollado una batería de cursos destinados a estas modalidades. Obviamente que no es lo mismo, digamos, que trabajar en un salón de clase solamente como lo hacíamos anteriormente, o con un laboratorio o con una pizarra digital. Estos son algunos de los cursos de extensión que no se ve, bueno, ahí muy bien, pero digamos en el sitio web que les he dado,
de nuevo lo pongo, que es la primera y la última, van a encontrar, digamos, toda la información de estos cursos. Y por cualquier otra duda, el mail al que se pueden dirigir es posgrados@virtualeduca.org. Bueno, espero haber sido claro con este tema y vamos a hacer lo siguiente. No sé si vino el señor que tenía que moderar. Bueno, vamos a hacer las intervenciones una atrás de otra como están colocadas ahí y las preguntas se hacen al finalizar, digamos, todas las intervenciones, ¿eh?